A continuación hablaremos sobre los medios de cultivo. Pero, ¿y qué es un medio de cultivo? Un medio de cultivo es una preparación líquida o sólida utilizada para el crecimiento, el transporte o mantenimiento de microorganismos. Deberá contener todos los nutrientes esenciales para ese microorganismo en concreto. Los medios especiales son imprescindibles para aislar e identificar los microorganismos, evaluar la sensibilidad antibiótica, analizar el agua, así como también a los alimentos, pues ya que todos estos microorganismos necesitan fuentes de energía, como son el carbono, nitrógeno, fósforo, azufre y varios nutrientes. La composición precisa de un medio adecuado es el que dependerá de la especie que se requiera cultivar, porque las necesidades nutricionales varían considerablemente. El conocimiento del hábitat normal de un microorganismo es a menudo muy útil para así elegir el medio de cultivo apropiado, porque sus necesidades de nutrientes reflejan su ambiente natural. Un medio se utiliza frecuentemente para seleccionar y cultivar microorganismos específicos o para facilitar la identificación de una especie en particular. En estos casos, la función de un medio estaría también determinada por su composición. Medios sintéticos o definidos. Algunos microorganismos, particularmente los autótrofos, fotolitrótrofos, como las cianobacterias y las algas eucariontas, pueden crecer en medios relativamente sencillos, que contienen CO2 como una fuente de carbono, nitrato o amonio como una fuente de nitrógeno, sulfato, fosfato y diversos minerales. En esta clase de medios de la que se conocen todos los componentes se denomina medio definido o medio sintético. Muchos heterótrofos quimiorganotróficos pueden crecer también en medios definidos con glucosa como una fuente de carbono y sal de amonio como una fuente de nitrógeno. Los medios definidos se emplean frecuentemente en investigación, pues ya que a menudo se requiere reconocer ya que éstas se están metabolizando en los microorganismos en los cuales están experimentando. Medios complejos. Los medios complejos que contienen algunos ingredientes cuya composición química es exacta, pero también se desconoce, se denominan medios complejos. Estos medios son muy útiles, pues es un único medio complejo que puede ser suficientemente rico para satisfacer las necesidades nutricionales de diversos microorganismos. Además, los medios complejos se necesitan porque a menudo se desconocen las necesidades nutricionales de un microorganismo, por lo que no se puede elaborar un medio definido. Los medios complejos contienen componentes como peptonas, extracto de carne y de levadura. Las peptonas son hidrolizadas por las proteínas y obtenidas de la digestión proteica, parcialmente también de la carne, caseína, harina de soya, gelatina u otras fuentes de proteínas. Sirven como una fuente de carbono, energía y nitrógeno. Si se necesita un medio sólido para cultivar microorganismos en una superficie, se puede solidificar en un medio líquido, añadiendo agar entre el 1.01 y el 2.0%, normalmente al 1.5%. El agar es un polímero de sulfatado, normalmente es extraído de las algas rojas. Es un compuesto principalmente por galactosa y un ácido de glucorínico. El agar es un buen agente solidificante porque una vez que se funde en agua hirviendo puede enfriarse hasta una temperatura de entre 40 a 42 grados centígrados sin endurecerse
y no difundirá de nuevo hasta que no se alcance una temperatura de 80 a 90 grados centígrados. El agar también es un agente solidificante excelente, ya que la mayoría de estos microorganismos no pueden ser degradados. Tipos de medio. Los medios como el caldo y el agar de triptona y soja se denominan medios para fines generales, ya que mantienen el crecimiento de muchos microorganismos. La sangre y otros nutrientes esenciales se pueden incorporar a estos medios para favorecer el crecimiento de los heterótrofos exigentes. Estos medios especiales se les denominan medios enriquecidos. Medios selectivos. En los medios selectivos favorecen el crecimiento de microorganismos particulares. Los medios de agar, heptosina azul, de metileno y McConkey se emplean exactamente para detectar Escherichia coli y las bacterias relacionadas en suministros de agua, otros medios que contienen colorantes, que suprimen el crecimiento de las bacterias gram positivas. También se pueden aislar las bacterias inoculadas con nutrientes que pueden utilizar de una forma específica. Un medio que contengan celulosas como único fuente de carbono y de energía es bastante eficaz para aislar bacterias que dirigen celulosa. Definitivamente, las posibilidades del diseño de un medio selectivo son innumerables. Los medios diferenciales. Los medios que diferencian entre grupos de distintas bacterias e incluso permiten una identificación tentativa de los microorganismos según sus características biológicas. El agar de sangre es tanto un medio diferencial como un medio enriquecido, y este sirve para identificar entre las bacterias hemolíticas y no hemolíticas. Las bacterias hemolíticas producen zonas claras alrededor de las colonias debido a la lisis de eritrocitos. El agar McConkey es tanto diferencial como selectivo. Como contiene lactosa y el colorante rojo neutro, los colorantes fermentados de la lactosa aparecen en color rosa a color rojo y son fácilmente que se distingan en las colonias que no son fermentadas. Bueno, y para concluir con este tema, se puede decir que los microorganismos precisan de nutrientes y materiales que utilizan a la biosíntesis de la producción de energía, así como también hay macronutrientes y macroelementos. Los que se necesitan en grandes cantidades son los chunks y en pequeñas cantidades son como por ejemplo magnesio, férreo, calcio, potasio, entre otros. Los autótrofos utilizan CO2 como fuente principal y única de carbono. Los heterótrofos emplean moléculas orgánicas. También sabemos que los microorganismos se pueden clasificar en fuentes de energía y de electrones. Los fotótrofos utilizan la energía lúmica y los quimiótrofos obtienen esa energía de la oxidación de los compuestos químicos. Los litrótrofos liberan electrones de sustancias inorgánicas reducidas y los organótrofos de compuestos orgánicos. También se puede concluir que estos microorganismos necesitan factores de crecimiento para que así se puedan multiplicar. También hablamos sobre la importancia que tiene la difusión facilitada, ya que la proteína transportadora es la que traslada, como su nombre lo indica, una molécula a través de la membrana, a favor de gradiente de concentración, por lo que no se precisa este aporte de energía. También hablamos sobre los sistemas de transporte activo, que son los que emplean energía metabólica a las proteínas transportadoras de la membrana para concentrar las sustancias activamente transportadoras con un gradiente. También hablamos
sobre los transportadores que utilizan el ATP como una fuente de energía. También hablamos acerca sobre las bacterias, que son moléculas orgánicas y modificadoras. Tenemos que tener en cuenta que es muy importante esto para nuestra conclusión, ya que es un proceso que se le conoce como translocación de grupo. Esto es muy importante saberlo para este tema. La nutrición es un proceso por el cual los seres vivos toman del medio donde habitan las sustancias químicas que necesitan para crecer. Dichas sustancias se denominan nutrientes y se requieren para dos objetivos: los fines energéticos, que son reacciones de mantenimiento, y los fines biosintéticos, que son reacciones plásticas o anabolismo. Es importante tener claro desde el comienzo este serie de conceptos, ya que estos van relacionados con los principales tipos de nutrición bacteriana, puesto que, como acabamos de ver, la nutrición presenta un aspecto de aprovechamiento de energía y otro de suministro de materiales para la síntesis celular. Y así podemos hablar de los tipos de nutrición, así como también se pueden hablar sobre los tipos de medios de cultivo, cómo se pueden elaborar a partir de componentes definidos químicamente, o que también puede contener distribuyentes que son como la peptona y el extracto de levadura. Es importante saber que este tipo de composiciones es exacta, pero también que se desconoce, así como también que se da en los medios complejos. Por último, estos medios de cultivo se pueden clasificar según sea su función, la composición, y en los medios de fines generales, los que son enriquecidos y los que son selectivos, así como también los que son diferenciales. Los microorganismos que crecen en las superficies sólidas tienden a formar colonias con una morfología distinta, y dentro de cada colonia los microorganismos crecen normalmente con mayor rapidez en los extremos, en donde son capacidades de recursos disponibles y estas son mayores. De acuerdo con lo que acabamos de decir, espero que les haya gustado nuestra exposición y que les haya servido de mucho. Gracias.